Bienvenidos a nuestro tercer estudio de la serie que hemos titulado El mensaje de los tres ángeles. En nuestro último estudio nos enfocamos en lo que significa el Evangelio eterno. Vimos que el plan de salvación se elaboró en los siglos de la eternidad. Ese Evangelio nos enseña que Jesús tejió un manto de perfecta justicia por su vida sin pecado y luego pagó nuestra deuda por medio de su muerte. Todos aquellos que reclaman el manto a través del arrepentimiento, la confesión, la fe en Jesús y el bautismo serán salvos. Pero el Evangelio no solo aporta beneficios, sino que también conlleva responsabilidades. En Apocalipsis 14:7 encontramos tres imperativos o mandatos de Dios a aquellos que han aceptado las provisiones del Evangelio. Los tres imperativos son: temed a Dios, dadle gloria y adoradle. En esta lección estudiaremos lo que significa el primer imperativo, temer a Dios. Antes de iniciar con la lectura de la Biblia, queremos tener una oración. Bendito Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos porque nos permites grabar un audio más. Rogamos la unción de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y una bendición muy especial sobre las personas que han de escuchar este audio, que sea para gloria tuya y beneficio de cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El libro de Apocalipsis no explica lo que significa temer a Dios, y por lo tanto debemos ir a otras partes de la Biblia para entender su significado. Encontraremos en la Biblia que temer a Dios no significa tenerle miedo o pavor, y esto se deja ver por el hecho que los fieles de Dios le temen y al mismo tiempo sienten alegría. Así lo dice el libro de los Salmos en el capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Por otra parte, en Levítico capítulo 19, versículo 3, leemos: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. Notamos en este versículo que en una esfera menor, la Biblia nos dice que debemos temer a nuestros padres. Esto no significa que debemos tenerles miedo, sino que les debemos un profundo respeto que se manifiesta en obediencia. La Biblia nos habla de algunas características acerca del temor a Jehová. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, el capítulo 9, el versículo 10, leemos lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este pasaje es sumamente importante porque nos dice que temer a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si no tememos a Jehová, ni siquiera estamos en el comienzo de la sabiduría. Y esto contrasta con algunas personas que se dicen sabios, pero no temen a Jehová. Otra característica es que el ser humano tiene que escoger el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 30 nos dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía.
Pero aún cuando el ser humano tiene que escoger el temor a Jehová, esto no es algo que brota naturalmente de él. Dios mismo implanta en el corazón del hombre su temor cuando él se lo pide. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Notamos en este pasaje que es Dios quien pone en cada uno de nosotros su temor cuando se lo pedimos. Una característica más es que el temor de Jehová vale más que grandes riquezas. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Decíamos que el ser humano debe escoger el temor a Jehová, también que Dios pone en nosotros su temor, pero también notamos ahora que el temor de Jehová es algo que podemos aprender. Dice Salmos 34:11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y es que como somos llamados a temer a Jehová, Él también quiere enseñarnos cómo temerle. Por otra parte, el hecho que Dios es el Creador nos motiva a temerle. Salmos capítulo 33 versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Debemos temer a Dios porque Él es nuestro Creador. Es nuestro deber rendirle culto, respetarlo, reverenciarlo y adorarlo. Otra característica es que los que temen a Jehová respetan y reverencian su nombre. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada. Como hay personas que dicen, por Dios, Dios mío, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre, dice Salmos 111:19. Todos debemos meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Una característica más es que los que temen a Jehová le adoran con humildad y en santidad. La Biblia nos dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Cuando venimos ante la presencia de Dios en el culto, debemos venir bien vestidos, usar música sagrada sin matices seculares y responder con un amén entusiasta. La conversación trivial, el masticar chicle, los silbidos, los aplausos, el ruido, el alboroto, todas estas cosas están fuera de lugar en el culto. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 29 y 30, leemos: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
temed en su presencia. Toda la tierra, el mundo, será aún establecido para que no se conmueva. Y hablando de la humildad, esta palabra viene del latín humus, que significa tierra o polvo. Somos polvo y ante la augusta presencia de Dios, la grandeza del hombre queda batida en el polvo. Salmos 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por otra parte, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y una característica más es que los que temen a Jehová confían en Él. Salmos 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Continuando con las características, los que temen a Jehová se preocupan por los menos afortunados. Levítico capítulo 19, versículos 14 y 32. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico capítulo 25 versículos 17 y 36. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No tomaréis de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Por eso el temor de Dios nos lleva a tratar con respeto y consideración a los que son menos afortunados. Ya vimos algunas características, ahora veremos algunos ejemplos de cómo el temor de Jehová afecta nuestro estilo de vida. Porque el temor a Dios no es tan solo una actitud mental, también afecta la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Por eso los que temen a Dios obedecen sus mandamientos, pero los que no le temen son desobedientes. La Biblia menciona que Noé obedeció a Dios cuando construyó el arca, aun cuando nunca había llovido. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham también demostró su temor a Jehová cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac en el altar. Génesis 22:12 lo explica y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otro caso que menciona la Biblia es Job. Job temía a Jehová y se apartaba del mal. Lo leemos en Job capítulo 1 versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? También cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, el faraón dio una de matar a todos los niños, pero las parteras de Egipto
preservaron las vidas de los infantes hebreos, aún a riesgo de sus propias vidas. Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y es que la impiedad del mundo se debe al hecho de que la gente no teme a Jehová. Leamos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto que acabamos de leer es como una radiografía de nuestro mundo, desgraciadamente. Decíamos que los que temen a Jehová le obedecen, y esto porque guardan sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el anhelo de Dios con respecto a esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y hablando de este tema, una pregunta que puede estar en nuestras mentes en este momento es: ¿y cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, estos los encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 17, y es bueno que los repasemos un momento, porque posiblemente al leerlos directamente de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que están un tanto diferentes a como de alguna forma los hemos escuchado. Tenemos el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, versículos del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El quinto mandamiento está en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, versículo 13. No matarás. Séptimo mandamiento, versículo 14. No cometerás adulterio. Octavo mandamiento, versículo 15. No hurtarás. Noveno mandamiento, versículo 16.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último mandamiento, el número 10, Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que el Señor anhela que guardemos todos los días. Y para ello nos ofrece su gracia. Es más, ahora que estamos analizando el mensaje de los ángeles, de los 3 ángeles, veremos al final que una característica muy importante de los hijos de Dios es que ellos guardan los mandamientos de Dios, aún al final de la historia de este mundo. Esto contrasta con muchas personas que hoy andan predicando que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, que ya el Señor los clavó en la cruz del Calvario. Esto es una total mentira. La Biblia dice que debemos servir a Dios con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La última sección que queremos ver es acerca de promesas divinas para los que temen a Jehová. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y es que este pasaje nos habla de que Dios tiene un libro especial, le llama el libro de memorias. Este mundo muchas veces parece injusto, pero Dios lleva un registro especial sobre las vidas de cada uno de sus hijos. No hay una lágrima que se derrame sin que Dios la note. Él lleva un fiel registro de cada una de las lágrimas que sus hijos derraman, un fiel registro de cada una de sus injusticias, y en su momento Él pondrá las cosas en orden. Otra promesa preciosa está en el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 11 al 14. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Una promesa más, Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y la última que quisiéramos citar, la dejo de última por ser la más importante, porque es acerca de Cristo Jesús, nuestro gran ejemplo. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y es que Él es nuestro ejemplo en todo, absolutamente, porque cuando estuvo en esta tierra, fue oído a causa de su temor reverente. Por eso, el mensaje del primer ángel nos llama a temer a Dios, a temerle porque Él es nuestro Creador, respetando su nombre, adorándole con humildad y en santidad, confiando en Él, preocupándonos por los menos afortunados, siendo obedientes a todos sus mandamientos, todos los días, sirviéndole con reverencia, para que también podamos ser partícipes de sus promesas divinas. Que el Señor nos siga bendiciendo
y continuaremos aprendiendo más acerca del mensaje del primer ángel en el siguiente audio.